Estimado docente, ingeniero David Barahona y estimados compañeros, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carlos García y hoy, junto con los integrantes de mi grupo, presentaremos un tutorial completo sobre la regla de la cadena, un principio fundamental del cálculo diferencial que se utiliza para derivar funciones compuestas. Para comprender este tema, primero debemos recordar que una función compuesta se forma cuando una función se encuentra dentro de otra. En otras palabras, el resultado de una función se convierte en el valor de entrada de una segunda función. Podemos visualizar una función compuesta como una estructura organizada en capas, similar a una matrioska o muñeca rusa. En ella encontramos una función externa que representa la capa exterior y una función interna que se encuentra anidada dentro de la primera. La regla de la cadena establece que el procedimiento que debemos seguir para determinar la derivada de este tipo de funciones. Su finalidad es calcular la razón de cambio total de una variable con respecto a otra, considerando que entre ambas existe una relación intermedia. Esto significa que el cambio de la función externa depende del cambio producido en la función interna. Por esta razón, las dos razones de cambios deben relacionarse mediante una multiplicación. El procedimiento conceptual consiste en identificar primero la función externa y la función interna. Luego derivamos la función externa manteniendo la función interna en su lugar. Y finalmente multiplicamos el resultado por la derivada de la función interna. De una forma sencilla podemos recordarlo mediante la siguiente expresión. Derivamos lo de afuera, conservamos lo de adentro y multiplicamos por la derivada de lo que está adentro. En notación de Lagrange, la regla de la cadena se expresa de la siguiente manera. La derivada respecto a x de f de g de x es igual a f' de g de x, multiplicada por g' de x. En esta representación, f corresponde a la función externa, mientras que g de x representa la función interna. La expresión f' g de x indica que derivamos la función externa conservando en ella la función interna. Después multiplicamos por g' de x, que corresponde a la derivada de la función interna. La regla de la cadena también puede expresarse mediante la notificación o la notación de Leibniz. dy sobre dx es igual a dy sobre du multiplicado por u sobre x. En esta notación, la letra u funciona como una variable intermedia que permite relacionar la variable dependiente y con la variable independiente x. Por lo tanto, para determinar cómo cambia y respecto a x, analizamos primero cómo cambia y respecto a u y luego cómo cambia u respecto a x. La regla de la cadena es importante porque permite simplificar el proceso de derivación de funciones que contienen diferentes niveles de composición. Puede utilizarse en funciones algebraicas, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, siempre que una expresión dependa de otra. Además, esta regla puede aplicarse en funciones con dos o más capas. En estos casos, se comienza derivando la capa más externa y continúa hacia las capas internas, multiplicando cada una de las derivadas obtenidas. Por esta razón, una manera práctica de recordar el procedimiento es mediante acciones fundamentales, como son identificar las etapas, derivar desde afuera hacia adentro y multiplicar las derivadas. En conclusión, las reglas de cadena nos permiten comprender cómo se relacionan y se acumulan las diferentes razones de cambios presentes en una función compuesta. A continuación, mi compañero César Quispe aplicará esta formulación teórica en un ejercicio práctico directo. A continuación, analizaré un problema de aplicación directa en la cual derivaremos una función polinomia elevado a un exponente. En un ejercicio básico, debemos identificar las funciones interna y externa. En este caso, la función externa es u elevado a la cuarta. Como segundo paso, dice derivar la función externa y multiplicar la derivada por la interna. Interna, u es igual a 3x al cuadrado menos 5. El resultado final es y' igual a 24x por 3x al cuadrado menos 5 elevado al cubo. Voy a dejar de compartir para realizar paso a paso este ejercicio y poderlo resolver. Y es igual a x a 3 al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado. Primer paso, encontrar la función interna de u. U es x al cuadrado menos 5 y la externa de u. Esta es nuestra función
interna u y nuestra función externa u al cuadrado. Y' es igual a 3x al cuadrado menos 5 elevado al cubo. Finalmente, y' es 24x, 3x al cuadrado menos 5 al cubo. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera. Gracias, César. Mi nombre es Yanela Delgado y avanzando en la progresión didáctica resolveremos un ejercicio que combina una función trigonométrica con una polinómica. Aquí tengo el ejercicio nivel intermedio. Tengo las funciones trigonométricas, que es la siguiente: f de x es igual a seno, abro paréntesis, 4x elevado al cubo menos 2x, cierro paréntesis. Voy a identificar la función interna. Luego de eso voy a aplicar la regla de la cadena y posterior a esto voy a obtener el resultado final. Aquí tengo la función trigonométrica. F de x es igual a seno, 4x elevado al cubo menos 2x, cierro paréntesis. Aquí voy a identificar la función externa como la regla del seno y el argumento interno, como lo es el polinomio que tengo y podemos observar aquí que es 4x elevado al cubo menos 2x. Ahora voy a derivar la función externa. La derivada de la función externa sería lo siguiente: f de x es igual al coseno de 4x elevado al cubo menos 2x. Cierro paréntesis. Una vez que ya derivé, voy a derivar el segundo argumento interno, que lo voy a hacer término a término. Ahora voy a obtener la siguiente ecuación, que sería f' de x es igual a coseno 4x elevado al cubo menos 2x. Esto va a estar multiplicado por 12x elevado al cuadrado menos 2. Vamos a unir ambas partes multiplicándolas entre sí. Y luego de eso voy a obtener lo siguiente: f' de x es igual a 12x elevado al cuadrado menos 2. Y coseno 4 de x elevado al cubo menos 2. ¿Por qué hicimos esto? Para que por orden algebraico evitemos confusiones y de esta manera organizamos el polinomio al frente y luego el argumento del coseno. Ahora le doy paso a mi compañera Vivian para el nivel avanzado. Mi nombre es Vivian Macías y para el nivel de mayor exigencia vamos a resolver una función con triple capa de composición. El ejercicio al nivel avanzado de cadena múltiple. Como ecuación principal tenemos que y es igual a e elevada la raíz de x al cuadrado más 1. Vamos a resolver esta derivada aplicando la regla de la cadena. Vamos a visualizar la función como tres capas. La exterior, que es la exponencial, la intermedia, que es la raíz, y la interior al polinomio. Y vamos primero, expresamos la raíz como potencia. Y es igual a e elevada a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, que es lo mismo que e elevada a la x al cuadrado más 1, todo esto elevado a la 1 medio. Derivamos la primera capa como la derivada de e. Y' es igual a e elevado x al cuadrado más 1, todo esto elevado a la 1 medio, por la derivada con respecto a x al cuadrado más 1 a la 1 medio. Ahora vamos a derivar la capa del medio con la regla de potencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar el 1 medio, lo vamos a restar con uno de los exponentes, vamos a derivar y' igualmente e elevado a raíz de x al cuadrado más 1. Todo esto de aquí le vamos a restar uno de los exponentes obteniendo menos 1 medio. Y dejamos indicada la derivada del argumento interno. Entonces lo que vamos a proceder es a todo esto restarle el exponente, pasarlo de forma negativa. ¿Cómo vamos a leer esta fórmula? Y' es igual a e elevada a la raíz de x al cuadrado más 1 por 1 medio de x al cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio por la derivada de x al cuadrado más 1. La derivada de x al cuadrado más 1 es igual a 2x, porque además vamos a pasar la potencia negativa al denominador como una raíz con su número 2. Luego de esto, vamos a insertar la siguiente ecuación donde decimos que y' es igual a e elevada a la raíz de x al cuadrado más 1. Aquí viene la diferencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar por 1 sobre 2 raíz de x al cuadrado más 1 por 2x.
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pasar a la derivada de la tercera capa del polinomio. Vamos a simplificar. Vamos a tachar ambos dos. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Una sola ecuación. Y' es igual a x por e elevada a la raíz de x al cuadrado más 1. Todo esto lo vamos a obtener sobre la raíz de x al cuadrado más 1. ¿Cómo procedemos ya a la segunda parte del ejercicio? Ubicamos a h de x es igual al logaritmo natural del coseno de 5x. Entonces, vamos a la primera capa, al logaritmo natural, donde la u es 1 sobre u. Por lo tanto, vamos a escribir 1 sobre el coseno de 5x y dejamos indicada la derivada del coseno. Lo vamos ahora a insertar. H' de x es igual a 1 sobre coseno de 5x por la derivada con respecto a x del coseno de 5x. Luego de esto vamos a pasar a la derivada de la segunda capa, que es la del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Vamos a mantener el argumento y agregamos solamente la derivada de la última capa interna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a insertar la siguiente fórmula de la segunda, donde tenemos que h' de x es igual a 1 sobre coseno de 5x por menos seno de 5x por la derivada de 5x. Esto se trata de la segunda capa, donde ingresamos con seno. Y luego vamos a la tercera capa y como por último hacemos la consolidación. La derivada de 5x lo vamos a multiplicar con el numerador y nos queda menos 5 seno de 5x sobre coseno de 5x. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Mediante la ecuación h' de x es igual a menos 5 seno de 5x sobre coseno de 5x. Aquí tenemos derivada ya esta tercera capa y consolidada. Luego de esto vamos a identificar la trigonometría y por último el resultado final. Para finalizar, vamos a aplicar la identidad trigonométrica que establece que seno sobre coseno es igual a la tangente. H' de x es igual a menos 5 tangente de 5x. Estamos identificando ya cuál es la trigonometría, estableciendo que el seno sobre coseno es igual a la tangente. ¿Qué me quedó? Menos 5 tangente de 5x. El error frecuente y el reto final. Como ustedes se dan cuenta, el correcto es la derivada de 3x al cuadrado menos 5, todo esto elevado a la cuarta potencia, que es igual a 4, entre paréntesis, 3x al cuadrado menos 5 y todo esto elevado al cubo por 6x. Este es el reto final, hallando nuestra derivada de h' de x es igual a menos 5 tangente de 5x. Tenemos el error frecuente aplicando también en la recta final. Como una reflexión en base a todo nuestro trabajo, tenemos que la regla de la cadena nos permite entender cómo interactúan y cambian las variables en sistemas compuestos del mundo real. Asimismo, interactuando de manera incorrecta, nos damos cuenta que hallando la derivada correctamente, obtenemos un resultado mejor y podemos interactuar y cambiar las variables dentro de este sistema compuesto de nuestro mundo real. Muchas gracias por su atención.